¿Por qué es importante que un juez o una jueza o una magistrada o una ministra o un ministro tengan experiencia judicial? ¿Por qué es relevante la carrera judicial? Mira, Alejandro, la carrera judicial es una de las carreras más especializadas que existen, ¿no? Se necesita una formación muy específica para poder identificar incluso cómo se integra un expediente. Algo tan básico, tan simple como eso. Platicábamos en un foro hace un par de semanas que una persona de carrera judicial sabe desde foliar, coser las hojas y sabe toda la dinámica que se requiere para que los, eh, los quejosos, aquellas personas, los justiciables, que van a solicitar justicia, tengan la certeza de que su asunto va a ser bien estudiado, que no se van a perder hojas, que todas las pruebas van a estar debidamente integradas. Entonces, es una carrera que requiere de formación. Y aquí que tenemos un punto muy complejo. Varios, creo que de manera ilusa, tuvimos esperanza que los foros que se llevaron a cabo por parte de la Cámara de Diputados hace unos meses o en el último mes, iban a sensibilizar respecto a la importancia de dos cosas. Uno, en su caso, ¿no? En caso de que fuera indispensable que se fueran a elegir los jueces por voto popular, la gradualidad. Y el otro tema más importante, que se establecieran condiciones justo de carrera judicial, que en la propia Constitución, dentro de los requisitos, se diera estos elementos o se señalaran estos elementos para poder construir una carrera judicial y para que si iban a ser electos por el voto popular, con lo cual muchos no estamos de acuerdo, pero si así iba a ser, por lo menos se garantizara que las personas que fueran a competir en estos procesos electorales sí tuvieran estos conocimientos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. Estamos muy contentos de recibir a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Mariana Calderón. Mariana es colega, licenciada en Derecho con maestría en Derecho Electoral, especializada en democracia, participación ciudadana, amparo y derecho constitucional. Actualmente, Mariana es directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde a través del diseño de estrategias jurídicas se busca el fortalecimiento de las instituciones, el Estado de Derecho, la defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos. Igualmente contentos estamos por la participación nuevamente en el podcast de uno de nuestros invitados preferidos, predilectos, Juan Francisco Torres Landa, quien, como ustedes saben, es socio de nuestra firma, encargado del área corporativa y quien encabeza la práctica de Latinoamérica para Hogan Lovells. Así es que, pues, invitadazos de lujo y tendría que ser así por el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es la reforma judicial. Estamos probablemente a ya pocos días de que se concrete esta reforma. Como seguramente ustedes habrán escuchado en diversos medios, pues hay una iniciativa presentada por la Presidencia de la República y bueno, se han generado a partir de esta iniciativa una serie de foros de discusión a lo largo y ancho del país. Y bueno, también se han generado algunas protestas que incluso derivaron en un paro de las funciones judiciales a nivel federal. Entonces, bueno, pues es un tema de capital importancia para nuestro país. Y bueno, el día de hoy queremos acercarlos a ustedes, a la audiencia, a esta cuestión de la reforma judicial, que si bien es una cuestión que probablemente sea muy técnica, intentaremos al menos el día de hoy compartir con ustedes las partes más importantes, obviamente buscando pues aportar nuestro granito de arena para socializar este tema y que, bueno, pues la opinión pública verdaderamente está informado. Así es que, Mariana, bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Es para mí un placer estar aquí contigo y estar con mi estimado Juan Francisco Torres Landa, que admiro mucho, y mi reconocimiento a Hogan Lovells porque el día de hoy más que nunca es muy importante visibilizar este tema
y que toda la ciudadanía identifique la importancia que tiene el Poder Judicial y lo grave que es esta reforma para el país. Mariana, muchas gracias. Paco, bienvenido. Igualmente, un privilegio estar con Mariana para platicar de estos temas que, como bien señala, son cuestiones no de corte necesariamente técnico, jurídico exclusivamente, sino creo que parte de lo que tenemos que explorar en esta charla es por qué para el ciudadano en donde esté en la República, ese es un tema que le debe ocupar y esperemos aportarle datos para que conozcan mejor cuáles son las implicaciones que deben tomar en cuenta a la hora de escuchar y saber que algo está sucediendo en el Congreso o sucederá en el Congreso. Actualmente está todo, digamos, a espera de que vengan algunas resoluciones para la integración de quienes integren las cámaras, pero es muy importante que el ciudadano, aún, repito, los no abogados, estén muy pendientes de lo que está sucediendo. Efectivamente, llama la atención que aun y cuando el Instituto Nacional Electoral no ha emitido la resolución final sobre la integración del Congreso, ya por ahí se esté citando en comisiones para discutir, pues no solamente la reforma judicial, sino otras reformas súper trascendentes como el tema de los organismos autónomos, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a ver, se vienen días, semanas complicados e interesantes. Entonces, si les parece, Mariana, Paco, para que nuestra audiencia pueda ir adentrándose en este tema de la reforma, porque me parece que lo que se ha estado discutiendo, y esto lo digo desde el punto de vista justamente de la audiencia, lo que se ha estado discutiendo es realmente una parte nada más de la reforma, ¿no? Se ha hecho mucha alusión al tema de que los jueces, los magistrados van a ser votados, ¿no? Lo que quiera que eso signifique. Pero creo que esa es nada más una de las partes de la reforma, inclusive cuando yo he discutido con colegas que a lo mejor no se han dado la oportunidad de analizar la reforma, pues parecería ser que nada más es eso, ¿no? Pero creo que hay otros temas que son súper relevantes. Pero, Mariana, si te parece, ¿cuáles destacarías tú? ¿Cuáles son los elementos principales de esta reforma? Mira, la reforma en teoría trata de abordar tres temas principales, o trata más bien de combatir o de disminuir tres temas principales. El primero podría ser la corrupción, el segundo la demora y el tercero los formalismos. Y es importante aquí hacer una precisión, que todos estamos de acuerdo en que queremos eliminar esos tres elementos, ¿no? Leí ayer en alguna de las pancartas que tenían en la huelga que decía, reforma sí, pero no así. Y sí, efectivamente, todos queremos una reforma. Y para eliminar o disminuir estos tres elementos, la reforma plantea cuatro principales rubros, ¿no? El primero es modificar la estructura de la Suprema Corte, elección de ministros y mete ciertos elementos de cómo van a funcionar los ministros, entre ellos les quita la parte administrativa. El segundo punto es el Consejo de la Judicatura y en el Consejo de la Judicatura busca crear un órgano de administración que va a ser el que va a administrar a todo el Poder Judicial, incluyendo Corte y Tribunal Electoral, y un tribunal de disciplina judicial, que ya después abundaremos en esto, que es un elemento muy peligroso. El tercer lugar que yo mencionaría es, se mete con elementos técnicos de protección a los derechos fundamentales. Desde la Constitución busca modificar cómo no proteger los derechos de todas y todas y cómo hacer que el amparo se vuelva inaccesible para muchos ciudadanos. Y finalmente, ¿cuál sería uno de los elementos más importantes de esta reforma? Voy a mencionar algo que no toca, porque sí, es un elemento muy, muy importante. No toca ni el sistema de policía ni el sistema de procuración de justicia. Entonces, resulta muy complejo creer que se busque eliminar los tres objetivos que te mencionaba al principio, que son la corrupción, la demora y el formalismo, sin contemplar a la procuración de justicia y al sistema policial, que es donde se origina muchas veces los temas jurisdiccionales y los temas de las víctimas. Sí, de acuerdo. Paco, mm, hablando de estos tres objetivos que en teoría busca la reforma, o que al menos así se anuncia, ¿no? A lo mejor habrá otros objetivos que pues no se hacen públicos o no se expresan, pero ¿te parece a ti que con lo que está aportando esta iniciativa de reforma en cuanto a estos cambios estructurales, significativamente el tema de elegir por voto
popular a quienes imparten justicia, ¿crees que realmente se vaya a cumplir este propósito o realmente se vaya a lograr disminuir la corrupción o que los asuntos se resuelvan más rápido, etcétera? Sí, justamente como lo señala Mariana, hay algunos enunciados o puntos de partida que en la narrativa parecen justamente atractivos. Nadie combatiría, por ejemplo, la idea de que hay que buscar mayor eficiencia, que hay que buscar eliminar corrupción o que de alguna manera se agilicen los procesos de resolución. En eso creo que nadie está en desacuerdo. Pero a ver, hay que analizar si hay simetría entre lo que se toman como premisas o el punto de partida y lo que dice la iniciativa para llegar a resultados. Por principio de cuentas, diría que algo que es muy importante que se tome en cuenta por el ciudadano que nos escuche es que para varios nos parece que el objetivo tendría que ser cómo mejorar el sistema de justicia en su concepción, digamos, integral. Esta iniciativa solamente toca al Poder Judicial como tal, no toca al sistema, digamos, de justicia, que involucra otras cuestiones que son muy importantes para obtener resultados, si en cuanto a justicia se refiere, particularmente por lo que hace a policías, ministerios públicos, fiscalías. Y tangencialmente lo hace con poderes locales a través de un transitorio y unas reglas medio confusas de que lo que se hace acá se hará igualmente a nivel local. Pero repito, volviendo a tu pregunta, no, la respuesta es que yo no creo que con las medidas que se estén tomando se vayan a llegar a las resoluciones de lo que la narrativa inicial sugiere. Por el contrario, pueden generarse incluso problemas mayores. Por ejemplo, este tema de ir por la elección de jueces, magistrados, ministros y su equivalente también a nivel local, pues pasa por una serie de obstáculos que no son menores. El proceso electoral como sí es bastante complicado, por no decir que inviable. El número de boletas que se tendrían que generar, las personas que tendrían que policitarse o darse a conocer, el ciudadano de a pie pues tendría, básicamente, estaría actuando a ciegas de saber efectivamente por quién está votando. Y si la premisa es que al ser por voto popular se elimina la corrupción, pues uno pensaría entonces que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, gobernadores, presidente o presidentes municipales, pues no habría corrupción porque todos son electos por voto popular. Entonces pensaría uno ahí pues que la corrupción ya se eliminó por ese mecanismo, cosa que me da risa porque efectivamente pues es totalmente inapropiado. Además hay que entender que este sistema de voto que además ya le quitaron algunos requisitos adicionales, por ejemplo, ya no hay edad necesaria, ya no hay experiencia necesaria. Entonces, un recién egresado de la universidad sin experiencia alguna podría técnicamente llegar a formar parte de un tribunal federal, incluyendo la Corte. Aquí la analogía que se ha hecho es el equivalente a que a un estudiante de primer año, bueno, recién recibido de la Escuela de Medicina, lo metiéramos a operaciones de corazón abierto. La fatalidad en esas intervenciones quirúrgicas, estoy seguro, sería altísima. Y ese nivel de fatalidad no es otra cosa, sino la poca productividad que se podría generar, es igual en un órgano judicial. La posibilidad es que habría de errores fundamentales que afectarían a las personas en su patrimonio, en su libertad, en el ejercicio de sus derechos, sería brutal. Entonces, insisto, si se trata de mejorar el sistema de justicia y particularmente del Poder Judicial, estas medidas no son las adecuadas. Cito otro ejemplo y no me extiendo. Hay una idea de esta sustituir al Consejo de la Judicatura Federal con un consejo o un tribunal de disciplina judicial, que es una especie de órgano censor para ver si las resoluciones que dictan los jueces están acorde a cierto tipo de criterios y orden público y cierto tipo de principios, algunas cuestiones que no son fácilmente entendibles, pero que en la práctica lo que haría es que los jueces se cuidarían muchísimo de dictar resoluciones que puedan enojar a alguien, cuando los jueces lo que tienen que hacer es proteger a las minorías, proteger a los sujetos vulnerables, proteger a personas que no tienen muchas veces acceso a este tipo de instrumentos, de quienes poseen otro tipo de privilegios y de prerrogativas, que serían los que probablemente incidirían en la elección de esos jueces, ministros o magistrados. Entonces, esto no apunta a nada bueno, por el contrario, repito, es un presagio de algo que no va a tener un buen resultado y un final feliz si desgraciadamente llega a ver la luz del día. Coincido en que
esto de la elección de las personas juzgadoras no se va a traducir o no necesariamente se va a traducir en una disminución, mucho menos en una eliminación de la corrupción. Y me quedo con algo que al menos en mi caso ha resonado, yo que me dedico al litigio y bueno, pues conozco a personas juzgadoras cómo han desarrollado su carrera a lo largo de la carrera que yo he desarrollado de más de 25 años y he visto cómo han ido ascendiendo, etcétera. Y bueno, pues me preocupa como en el ejemplo que planteas, Paco, que alguien recién egresado, no porque no sea capaz, puede ser súper capaz, pero al final del día hay algo ahí que falta, que es la experiencia. Y en ese sentido, Mariana, tú que eres una estudiosa de este tema, ¿por qué sería, y esto para nuestro auditorio, por qué es importante que un juez o una jueza o una magistrada o una ministra o un ministro tengan experiencia judicial? ¿Por qué es relevante la carrera judicial? Mira, Alejandro, la carrera judicial es una de las carreras más especializadas que existen, ¿no? Se necesita una formación muy específica para poder identificar incluso cómo se integra un expediente. Algo tan básico, tan simple como eso. Platicábamos en un foro hace un par de semanas que una persona de carrera judicial sabe desde foliar, coser las hojas y sabe toda la dinámica que se requiere para que los, los quejosos, aquellas personas, los justiciables, que van a solicitar justicia, tengan la certeza de que su asunto va a ser bien estudiado, que no se van a perder hojas, que todas las pruebas van a estar debidamente integradas. Entonces, es una carrera que requiere de formación. Y aquí que tenemos un punto muy complejo. Varios, creo que de manera ilusa, tuvimos esperanza que los foros que se llevaron a cabo por parte de la Cámara de Diputados hace unos meses o en el último mes, iban a sensibilizar respecto a la importancia de dos cosas. Uno, en su caso, ¿no? En caso de que fuera indispensable que se fueran a elegir los jueces por voto popular, la gradualidad. Y el otro tema más importante, que se establecieran condiciones justo de carrera judicial, que en la propia Constitución, dentro de los requisitos, se diera estos elementos o se señalaran estos elementos para poder construir una carrera judicial y para que si iban a ser electos por el voto popular, con lo cual muchos no estamos de acuerdo, pero si así iba a ser, por lo menos se garantizara que las personas que fueran a competir en estos procesos electorales sí tuvieran estos conocimientos técnicos. Sin embargo, el dictamen que acaba de ser difundido el viernes pasado, lejos de atender esta demanda o este reclamo social y escuchar estos argumentos que demuestran la necesidad, quitaron e hicieron una cosa creo que todavía mucho más compleja, ¿no? Quitaron requisitos, como decía Juan Francisco, indispensables, como la edad, que al fin de cuentas no es que la juventud no pueda atender o no tenga capacidad, sino hay un tema de experiencia que te ayuda a conformar ciertos criterios. Pero agregaron requisitos a nivel constitucional. Ojo, tenemos una constitución que parece reglamento, ¿no? Pusieron de requisito que una persona que quería contender tuviera que tener 8 de promedio en la universidad. ¿Esto realmente nos va a garantizar a los mejores impartidores de justicia? Entonces, una persona que tiene habilidad para la escuela quiere decir que va a poder impartir justicia. O una persona que mete materias con profesores que tal vez no son tan exigentes va a tener mejor. Entonces, vean incluso los incentivos tan perversos que el nuevo diseño está generando. Porque entonces para un estudiante ya no hay incentivo en tener una muy buena carrera con excelentes profesores, aunque mi promedio no sea bueno. Voy a buscar tener a quien sea de profesor para tener un 9 de promedio y un 10 y poder concursar para ser juez, magistrado o ministro. Entonces, hay que estudiar y hay que analizar y hay que reclamar este nuevo dictamen porque, insisto, lejos de meter requisitos de formación profesional, de formación técnica, de estudio y análisis, está metiendo requisitos que generan incentivos muy perversos para los propios estudiantes de derecho, metiéndonos en un escenario complejo que no necesariamente garantiza que se va a impartir justicia. Esto va a vincular con intereses ajenos, con intereses del crimen organizado, con intereses de corrupción,
y va a desprender la carrera judicial. Comentaban también en el mismo foro que te decía que el Poder Judicial es uno de los grandes mecanismos de movilidad social. Porque una persona que ingresa al Poder Judicial, esto lo decía específicamente el ministro José Ramón Cosío, y con su experiencia decía, una persona entra al Poder Judicial con una expectativa y logra crecer, y logra ser juez, y logra ser magistrado. Una persona que trabaja, que se forma dentro del Poder Judicial, logra avanzar y logra esta movilidad social. Y el día de hoy la estamos eliminando, absolutamente de un plumazo. Por eso están los trabajadores del Poder Judicial reclamando, porque sí se afectan sus derechos, se afectan sus aspiraciones de poder crecer y de poder estructurar una carrera sólida de formación en el Poder Judicial. Sin duda, y parecería de hecho contrario con otro de los objetivos que en teoría persigue la reforma, que es agilizar los procedimientos y a lo mejor elevar la calidad del producto de la función judicial, ¿no? Que al final del día son las resoluciones. Buscamos mejores resoluciones y en mejores tiempos, ¿no? De la mano con esta cuestión de los formalismos, ¿no? El formalismo exacerbado que siempre ha existido en nuestro sistema de impartición de justicia y que ya desde hace algunos años en la reforma al artículo 17 constitucional se había buscado precisamente privilegiar el fondo sobre la forma, porque esa es la única forma de realmente resolver las controversias, ¿no? Si un juicio termina por una formalidad, porque un poder no traía un sello, pues no se está administrando justicia, ¿no? Simplemente se está cumpliendo ahí con la estadística. Entonces, creo que estos dos elementos, digamos, la rapidez o la agilidad y la profundización o la calidad de las resoluciones, pues se pierden absolutamente cuando puede ocupar la plaza de juez o magistrado alguien sin experiencia, sin carrera judicial, que va a llegar y se va a sentar ahí un día en un escritorio y pues no sé cómo le va a hacer, mágicamente va a tratar de empezar a impartir justicia, ¿no? Realmente es un proceso, como bien indican ustedes, y que yo lo he vivido durante muchos años, de cómo los pasantes, los meritorios, los escribientes, secretarios, etcétera, van avanzando, van adquiriendo conocimientos, se van capacitando, porque algo importante es que los propios poderes judiciales, tanto el federal como los locales, van capacitando a su personal para llegar a esas plazas tan relevantes que son las que toman las decisiones, ¿no? Si alguien que está ajeno al mundo del derecho o inclusive al mundo del litigio, acudiera a una audiencia, por ejemplo, de juicio, y no nada más en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, y vieran lo complicado que es y realmente las tablas que se necesitan para conducir un procedimiento adecuadamente, pues sin duda que estarían convencidos que alguien sin experiencia no lo puede hacer, ¿no? Entonces, coincido con ustedes en esta parte tan relevante, y eso me lleva a otra pregunta, Mariana. Entonces, si van a entrar ahorita a votación popular, todos los jueces y magistrados que pues estamos hablando de miles de plazas, ¿no? Porque se ordena, como ya dijo Paco, que esto se replique a nivel local, lo cual pues implica tiempos, costos, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar con los actuales jueces, magistrados, inclusive con los ministros? Hijo, Alejandro, te respondo en algo creo que me vas a odiar, pero no sé. O sea, y es que tan absurda está la reforma que no sabemos. Establecieron, mira, aquí voy antes a precisar una ironía. Hace un año estábamos defendiendo al INE porque se decía que no servía, que era muy caro, que era ineficiente. Y el día de hoy se le está ordenando en esta reforma constitucional al INE que a partir de que se apruebe esta reforma, inicie un proceso de selección de jueces y magistrados para 2025, para el próximo. Entonces, ve la contradicción, no que no servía el INE, no que era muy caro, no que... Y ahora tiene que celebrar un proceso. Pero entonces, ¿por qué te digo no sé? ¿No? Digo, sí leí el dictamen, pero dice, a partir del día siguiente que se apruebe, el INE inicia el proceso. Ok. Se dice que se va a elegir a la mitad de jueces y magistrados, aunado a los ministros, al Tribunal de Disciplina,
al órgano administrativo y a los magistrados de los tribunales electorales de las salas regionales vacantes. Pero no se establece ningún criterio específico para elegir cuáles son los jueces y magistrados. Se dice que se enviará al Senado de la República la lista de todos los jueces y magistrados de todos los órganos de todas las circunscripciones y que el Senado, con base en aquellos vacantes, aquellos que acaben de renunciar, decidirá cuáles. Imagínate la incertidumbre, la falta de certeza para poder iniciar este proceso electoral. Y además se establece en la reforma que la Cámara de Diputados y Senadores tendrán 90 días para emitir las leyes secundarias que sean acordes con esta reforma constitucional, incluyendo las leyes electorales. Entonces vamos a iniciar un proceso electoral sin leyes electorales que regulen esto. Y segundo punto muy delicado, acabamos de pasar por un proceso electoral. Todos los ciudadanos estamos cansados. Digo, yo no sé ustedes, pero yo no quiero más elecciones. No quiero más propaganda en las calles. No quiero más saturación en redes sociales. Y nos dimos cuenta que aparte hay muchos elementos que se necesitan modificar. El modelo de comunicación política, el tema de financiamiento. Y entonces vamos a entrar a un proceso electoral sin siquiera haber discutido cuáles fueron los errores o cuáles son las cosas que se tienen que modificar para un proceso electoral. Entonces, pues es un absurdo, es algo que se va a ir construyendo conforme vaya pasando el tiempo y que se va a ir haciendo conforme a la improvisación. La propia consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral fue a los foros y dijo, resuelvan antes de aprobar cómo se va a operar la elección, con qué recursos, con qué elementos, con qué leyes, con qué disposiciones. Entonces, vamos a tener todo muy atropellado porque ni siquiera se ha resuelto cómo va a ser el modelo electoral de estos cargos. Y en un año estaremos, creo que me imagino en el mes de junio, celebrando estos comicios sin leyes, sin reglas claras, sin saber qué jueces o magistrados son los que se van a ir. Lo determinará el Senado en función de qué, de sus atribuciones que se arrojarán en ese momento. Y así es como vamos a tener al Poder Judicial construido. Gravísimo. Muchas gracias, Mariana, por llamar la atención sobre estos puntos. Paco, platicabas hace un ratito de este tribunal muy interesante de disciplina judicial que se crearía a partir de esta reforma. Platícanos un poquito acerca, la verdad es que es una figura que a mí me tiene muy intrigado y bastante preocupado. Entonces, me gustaría que pudieras compartir con la audiencia de qué va este tribunal, cuáles van a ser sus funciones y realmente por qué crear este tribunal, cuando hoy ya existen mecanismos y procedimientos de verificación y en su caso sanción de conductas u omisiones a cargo de los juzgadores. ¿Por qué sería necesario cambiar? Sí, este es uno de los, lo dije la vez pasada en mi intervención previa, porque este es uno de los ingredientes que más nos preocupa. Y la razón es la siguiente, nuevamente volvemos a decir, hay una buena idea y una pésima implementación. La buena idea es que, como se ha dicho, creo que desde la reforma 94-95, que el presidente de la Corte reciba o reúna la titularidad en la misma persona de la Corte y del Consejo, estructuralmente no es una buena solución y ha probado no ser, digamos, una figura idónea porque hay un cierto conflicto de interés o una acumulación excesiva de poder. Tomando eso como base, efectivamente distribuyen o separan esas dos funciones, pero a la hora de hacerlo, en vez de darle mayor fortaleza y darle autonomía de gestión y beneficiarse del trabajo que se ha venido haciendo por parte del Consejo de la Judicatura Federal, generan esta figura, repito, de disciplina judicial, de un tribunal de disciplina judicial, que sin irme a muchos detalles, básicamente establece como en 3 renglones qué es lo que va a revisar. El primero parece que está bien, que es que las resoluciones se apeguen a lo que la ley establece. Pues uno diría, bueno, pues eso está bien, ¿no? Que hagan las cosas que la ley establece está bien. Es más, eso tendría que ser el único estándar, porque los tribunales lo que hacen es interpretar leyes y aplicar derecho, no hacen otra cosa, pero después incorpora otros estándares como revisar si se respeta el orden público o si esto genera, digamos, las condiciones respecto a cuestiones que sean de interés general.
Y ahí, pues entonces ahí es donde entras tú en un mar de dudas de hacia dónde puede dirigirse esto. Parecería ser entonces que esto se asemeja mucho más a un organismo o una instancia de censura y una instancia en la cual se pueda de alguna manera delimitar la autonomía y la libertad de los jueces, porque ya no solamente van a tener que interpretar y aplicar la ley, sino van a tener que derivar lo que pueda ser el orden público o algunas otras cosas de interés general. Repito, la función de un juez es proteger a la persona que viene a reclamar que se le está violentando un derecho. Y esa persona puede ser que sea un individuo que esté siendo acechado por una enorme mayoría, el gobierno mismo, en ciertas circunstancias, y el juez lo que debe decir, a esta persona se le tienen que proteger, respetar sus derechos, independientemente de que haya muchos o una gran multitud que quiera avasallarlos, que quiera de alguna manera destruirlos. Ese no podría ser el estándar. Y sin embargo, eso es lo que dice actualmente. Y lo grave además es que una vez que se llega a ese hallazgo, este Tribunal de Disciplina Militar lo que puede hacer es sancionar al juez, lo puede destituir o incluso lo puede denunciar para que se le procese penalmente. Entonces, no es menor la implicación. Si tú sumas esta posibilidad de esta sanción y esa censura al hecho de que van a ser electos y que por lo tanto la vinculación del juez no va a ser con su carrera, no va a ser con la vinculación con la capacitación que haya recibido, no va a ser con el entrenamiento después de muchos años de ejercicio, sino va a ser con quien lo eligió. Pues el juez los jueces lo que van a hacer es van a decir, pues mira, este pobre ciudadano que pidió la protección, pues tendrá mucho derecho, pero yo no me la voy a jugar. A mí me eligieron estos otros de acá y si yo le doy la protección, a mí me van a sancionar. Así es que este pobre fulano va a quedar marginado y va a quedar indefenso. Esto es gravísimo, porque justamente las personas, insisto, los ciudadanos que nos están escuchando, se pueden olvidar de que el Poder Judicial sea el lugar en el cual los atropellos sean evitados, las violaciones sean resueltas y donde los abusos no encuentren eco. Esto se va a convertir en exactamente lo contrario. Para que me entiendan, esto es propio de regímenes en los cuales no hay un Estado de Derecho porque no se defiende por los tribunales y por lo tanto caemos en autoritarismos o eventualmente en regímenes totalitarios. Por eso es que nos preocupa tanto el avance de estas ideas que no van a generar bienes y sí pueden destrozar algo que dicho sea de paso, por el cual hemos venido peleando por mucho tiempo. Es cierto que en el árbol que podríamos establecer como el sistema de justicia y concretamente el Poder Judicial Federal, sí hay manzanas podridas, pero eso no nos autoriza a quebrar el árbol por completo. Habría que quitar esas manzanas, fumigar, etcétera, lo que sea, alimentar al árbol, regarlo, yo qué sé, pero tronar al árbol, un árbol que lleva décadas de vida, es un despropósito enorme y por eso, insisto, la preocupación que manifestamos en este caso. Paco, en pocas palabras, este Tribunal de Disciplina Judicial que se integraría a nivel federal y eventualmente en los derivados de los consejos de la Judicatura Federal de las entidades federativas también habrá estos tribunales. En pocas palabras, lo que pueden hacer es destituir a un juez porque consideren que una resolución emitida por un juez que tal vez está perfectamente fundada y motivada, está pegada a la ley, violenta el orden público. ¿Qué es el orden público? Nadie lo sabe. Los abogados que nos dedicamos, llevamos muchos, pues nadie ha podido determinar qué es el orden público. Hay algunos acercamientos de la corte, etcétera. Pero al final del día es un tema completamente etéreo, ¿no? Es un tema que puede, para nosotros tres que estamos en esta charla, pues el orden público puede significar algo distinto. Y además, para también nosotros tres, el orden público puede significar algo hoy y mañana otra cosa, ¿no? Porque depende de muchos factores que integran las instituciones, los valores, etcétera, de una comunidad, en este caso de un país. Entonces, aunque el juez o la jueza estén haciendo su trabajo verdaderamente, puede concluir eso en que los destituyan, ¿verdad? Y como dices tú, peor aún, no nomás que me destituyan, sino que además luego me persigan penalmente, ¿no? Entonces, pues el elemento clave de la impartición de justicia, que es la independencia, pues me parece que aquí literalmente lo están pulverizando. Mariana, ¿tú qué opinas de este interesante tribunal?
Pues como dice Paco, también delicadísimo. Y fíjate que otra de las cosas que agrego a lo que dijo Paco es también van a tener medidas cautelares, dictado de medidas cautelares. Entonces imagínate lo delicado que es que a pesar de que se ha considerado en el marco internacional, a partir de todos los estándares internacionales, que la independencia y la imparcialidad de los jueces debe ser garantizado, aquí vamos a tener un mecanismo de censura, de presión, de coacción, que puede en automático dictar medidas cautelares para afectar el trabajo y el desempeño de los jueces, ¿no? Y si me lo permites, quisiera platicar otro tema vinculado justo con estas dos palabras de independencia e imparcialidad de los jueces. Y respecto a los temas que toca esta reforma, y es el tema de quitar las suspensiones en controversias y en acciones de inconstitucionalidad. Se me hace un tema delicadísimo porque habíamos logrado avanzar. Digo, las controversias constitucionales tenían suspensión, ¿no? Y las acciones en casos muy extremos había logrado definir un criterio que otorgaba la suspensión para que no se aplicaran leyes inconstitucionales. Y expresamente ya se establece esa prohibición en la Constitución de que no se puedan otorgar. Y también prohíbe que se otorguen amparos con efectos generales cuando se estudia inconstitucionalidad de leyes. Entonces, creo que estas dos prohibiciones son gravísimas y son gravísimas para los más vulnerables. Porque, ¿qué va a pasar? Una determinación de un juez que trata de proteger a toda la ciudadanía en contra de una ley que es inconstitucional, ya no va a poder ser. Ya va a tener que ir cada persona a presentar su amparo en contra de una ley general o ya no se va a poder que la minoría parlamentaria presente una acción de inconstitucionalidad. Esto es un gran retroceso, va en contra de lo que fue la reforma 2011, que amplió y que reconoció la supremacía de estos derechos humanos y que permitió que justo los jueces empezaran a innovar en sentencias protectoras que amplificaran esta protección de derechos humanos. El día de hoy, en automático, esto pone una limitante muy tajante y miedo para tratar de saltar estos temas procesales y de darle, hacer mucho más fuerte o más bien darle prioridad a los derechos humanos. Estamos retrotrayendo en el tiempo hacia un amparo o hacia juicios totalmente técnicos, totalmente ajustados a estándares muy específicos que no van a permitir que los juzgadores con esa independencia y esa imparcialidad vean los asuntos tratando de impartir justicia y justicia general y justicia para todos. Ahora otra vez va a ser justicia limitante, justicia para las élites que tienen acceso. ¿Por qué? Por las propias disposiciones y las propias prohibiciones que se están estableciendo en el marco constitucional. De acuerdo, creo que uno de los propósitos principales que deberían existir cuando hablamos de impartición de justicia es el acceso, ¿no?, a la justicia. Y coincido contigo en que lo que realmente estaría lográndose con esta reforma y con estas limitantes es hacer la justicia inaccesible, ¿no? Justicia inaccesible, justicia que parecería que estaría realmente supeditada a los designios, en este caso de una sola persona que esté en ejercicio del Poder Ejecutivo, donde pues, realmente ya no hay esta posibilidad de, en lo que se estudia una ley, impedir que se vaya implementando, ¿no? Como se ha tenido en épocas recientes. Entonces, sí me parece que es un golpe a la accesibilidad de la justicia, que si hablamos de clamor popular, creo que el clamor no era que se votaran los jueces, creo que el clamor es a que haya acceso a la justicia, ¿no? Y que realmente cada vez existan mayores mecanismos que faciliten el obtener justicia y sobre todo en casos del dominio público o de interés general, ¿no? Entonces, coincido con ustedes en la gravedad de esto. Y esto me lleva a pensar también en el tema del dinero, que creo que es algo que a nuestra audiencia seguramente le interesará. Y alrededor del dinero, pienso en varias cosas. Número uno, en mi experiencia como abogado postulante, yo siempre he creído que el principal freno para una adecuada impartición de justicia es el tema presupuestal.
Los gobiernos hablan de querer mejorar el sistema de impartición de justicia, pero ¿cuánto ejerce, qué porcentaje del gasto público ejerce realmente la impartición de justicia, ¿no? Incluyendo desde luego la parte investigadora, la parte de prevención y ya la parte propiamente técnica del Poder Judicial. Realmente representa un porcentaje ínfimo del gasto público, ¿no? O del presupuesto de egresos. De manera tal que siempre ha habido un déficit de instalaciones judiciales. Ahora que estamos migrando ya de lleno hacia los procedimientos orales, que son procedimientos que requieren no solamente un mayor conocimiento técnico de los impartidores de justicia, sino que requiere de muchas cuestiones, vamos a llamarlo del hardware, ¿no? O sea, tiene que haber sistemas, tiene que haber salas, tiene que haber una serie de cuestiones que todo cuesta, ¿no? Entonces, es realmente irrisorio pensar en mejorar la impartición de justicia si no hay presupuesto. Y entonces eso me lleva a pensar un poquito en, oye, pues va a haber una elección que va a tener un costo importante. Entonces, las preguntas que les dejo es, ¿de dónde va a salir el dinero para la votación? ¿Quién lo va a pagar ese dinero? ¿Y qué pasaría si ese dinero, en lugar de gastarlo en una elección, lo aplicaran directamente a la impartición de justicia? Es decir, lo aplicaran a capacitaciones, lo aplicaran a sueldos, lo aplicaran a instalaciones, lo aplicaran a equipamiento tecnológico de los jueces. En muchas áreas del país, pues trabajan en situaciones verdaderamente precarias, ¿no? Yo he acudido a juzgados que literalmente están en una palapa, ¿no? Y no exagero ni estoy hablando de un lugar así, como dicen, de una república bananera, ¿no? Este es real, yo lo he vivido, ¿no? He visto tribunales que no tienen ni tinta para el sello, ¿no? Entonces, hablamos de gastar no sé cuántos millones en una elección y como si eso mágicamente fuera a repercutir en que las sentencias salieran más rápido, ¿no? Lo que sí repercute en que haya sentencias que salgan más rápido es que haya más tribunales para que la carga de trabajo disminuya y les permita ser más ágiles, ¿no? Porque hoy la estadística nos muestra que lo que se pretendería de un juzgador es simplemente imposible, ¿no? Si consideramos los días hábiles de un año versus la cantidad de expedientes que recibe un juez en determinado año, pues tendría que estar el juez dictando, no sé, 8 o 10 sentencias diarias, lo cual es pues imposible, salvo que pues las dictara sin mayor análisis y simplemente se redactara, ¿no? Entonces, platiquemos un poquito si les parece acerca del dinero. Y reitero la pregunta, ¿de dónde? Ya nos dijeron de dónde va a salir este dinero, cuánto dinero va a ser, quién lo va a pagar, porque yo me imagino que al final del día lo vamos a pagar los ciudadanos, ¿no? No creo que los gobernantes lo vayan a poner de su bolsa. ¿Y qué les parecería utilizar ese dinero realmente en otros propósitos? Sí, bueno, yo creo que tocas un tema medular, Alejandro, porque en efecto, algo que se ha venido reclamando mucho, Mariana habla justamente de un foro que tuvimos hace un par de semanas donde escuchamos de viva voz a personas que conocen la materia porque la viven, porque la sufren, porque sudan ahí dentro del tribunal, y lo que nos expresaban es que la reforma, a la hora que tú lees el texto, lo que demuestra es un profundo desconocimiento de cómo funcionan realmente los tribunales. Por ejemplo, las cifras van y vienen, pero números cerrados, por ejemplo, en México escucho entre 3 y 5 jueces por cada 100,000 habitantes, y en otros países no me voy a ir a Noruega, pero me parece que Costa Rica, Colombia tienen 20. Entonces, hay una diferencia abismal entre el número de juzgadores que existen en nuestro país para justamente procesar los reclamos, los diferendos, los juicios, etcétera. Entonces, si la justicia no avanza, en gran medida es porque es físicamente imposible que haya una mayor capacidad de procesamiento, porque pues, el día tiene 24 horas y en algún momento tendrán que descansar. Entonces, aquí lo que hay es una muy mala distribución de los recursos y una mala identificación de efectivamente hacia dónde avanzar. Que no te quede duda, esos recursos son de contribuyentes. Entonces, la gran duda es dónde están mejor aplicados. Y alguien podría decir, gastarlos en boletas para algo que no ha servido en ningún país del mundo. El único que se refiere como
posible, digamos, ejemplo es Bolivia. La tasa de rechazo en las elecciones en Bolivia para este tipo de jueces es de casi el 90%. Y de los que llegan ahí, el rechazo es porque las boletas las tiran al piso, porque es obligatorio ir, si no vas te puedes sancionar, a diferencia que en México. Pero las boletas literalmente las tiran al piso o las meten sin ningún tipo de marca, nada, porque no les interesa, porque no saben ni a qué se está refiriendo. Es un desastre. Entonces, yo estoy de acuerdo totalmente contigo que algo que no está bien dimensionado y que no tiene una partida presupuestal para ver efectivamente cómo se va a implementar, en lo que cae esto es en demagogia, es hablar por hablar y no entender bien cómo se va a llegar al resultado. Así es que sí tendríamos que reclamar como ciudadanos que si queremos, insisto, resolver el problema, el diagnóstico tiene que ser real, las propuestas tienen que estar aterrizadas y tiene que haber un elemento económico para ver efectivamente cómo se implementan. Eso no existe en la iniciativa. Es un vacío total y por lo tanto no nos debería extrañar que pues, los resultados van a ser fatales. Ante esas carencias no hay forma de que esto llegue a un buen fin. Lo que sí puede hacer es, hablando igualmente de tu tema, digamos, práctico, es un juez que se sabe sustituido o que va a ser sustituido, pues va a perder interés en hacer el trabajo de día. Va a abandonar muchos expedientes y en lo que se va a tratar de ocupar es en ver de qué va a vivir en los siguientes meses una vez que sea sustituido. Entonces eso va a parar una maquinaria, los juicios no se van a resolver, va a pasar este tiempo, luego va a venir la elección, vete a saber quién llega ahí, alguien, el que fuera, no va a tener la más peregrina idea de qué es lo que está en ese juzgado y se va a tomar otros meses hasta que más o menos le entienda qué es lo que vaya a pasar. En ese voy a decir, ese año, por ponerle 12 meses y a lo mejor es más, en ese año los expedientes van a dormir y las personas que estaban buscando una resolución, pues van a estar con una enorme frustración de decir, el sistema ahora sí de veras no funciona y el reclamo va a ser generalizado de que algo muy malo se hizo para generar lo que ya era un problema de demora, pues ahora se va a eternizar por efectos de la misma propuesta. Por eso es tan importante que entendamos que esta no es sino una puerta en falso. Gracias, Y Paco. desde mi punto de vista, perdón, este es el tema que deberíamos estar platicando, o más bien que se debería estar discutiendo en el Congreso, que es los recursos. Y no tanto los recursos que se van a tirar a la basura en un proceso electoral, sino los recursos que se le tiene que asignar al Poder Judicial. Se debería estar discutiendo establecer, ya que les gusta hacer un catálogo constitucional, establecer dentro de la Constitución la asignación de un porcentaje del PIB en cada ejercicio para el Poder Judicial, sin que pase incluso por Cámara de Diputados y sin que esté a discrecionalidad de la Cámara de Diputados la asignación del presupuesto de egresos al Poder Judicial. Eso sería importante y eso permitiría eficientar realmente el funcionamiento del Poder Judicial, el funcionamiento de los órganos de impartición de justicia, ¿no? Entonces, creo que esa es otra discusión que no podemos dejar pasar y que ahí nos tendríamos que concentrar. Y justo esto, el tema de los recursos, nos muestra claramente la falacia, ¿no? No hay celeridad en los procedimientos, se necesita una justicia pronta y oportuna. Por lo tanto, elijamos a jueces y magistrados y en automático va a haber justicia pronta y oportuna. No entiendo cómo la legitimidad de haber sido electo por un voto democrático va a hacer que se resuelva la parte de celeridad. Entonces, vamos a encontrarnos constantemente que si se aprueba esta reforma y si se implementa, no va a haber correlación y un paso lógico entre el problema, el diagnóstico, que como bien hemos señalado es oportuno y es correcto, y la solución. Por el contrario, la complejidad en la identificación de los temas, la complejidad para llegar a tomar el cargo, que siempre requiere de una curva de aprendizaje, va a demostrar y va a hacer que sea todavía mucho más ineficiente. Y si no hay recursos suficientes para poder ampliar la cantidad de juzgados, la cantidad de colegiados, pues esto va a llevar al caos y va a ser peor. Sí, pues desafortunadamente eso es lo que se avisora y bueno, con posicionamientos como que pues no tiene mucho chiste impartir justicia, que no tiene mucho chiste ser juez, pues creo que si esos son si ese es el análisis técnico, pues creo que difícilmente vamos a encontrar verdaderas soluciones. Les agradezco a ambos
el haber participado en este episodio de nuestro podcast. Ciertamente pudiéramos profundizar y pues pudiéramos también ampliarnos a otros temas, pero creo que lograron ustedes, con todo el conocimiento que tienen, la experiencia, transmitirnos los elementos principales de esta reforma, que es algo que nosotros buscamos, ¿no? Reitero, el socializar, el comunicar esto que está pasando, porque parecería ser que al menos a nivel de opinión pública está parcializado la discusión o el análisis, y están todos estos temas que giran alrededor de, que son fundamentales y que en muchos de los casos inclusive tienen más impacto que el hecho de que se vayan a votar o no a los impartidores de justicia. Me gustaría, si les parece, para cerrar nuestro episodio, pedirles una última reflexión a cada uno de ustedes, empezando por Mariana. Muchas gracias, Alejandro, nuevamente por esta oportunidad. A la ciudadanía, por favor, hagamos un alto, alcemos la voz y defendamos al Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder al cual no conocemos o no identificamos mientras no tenemos un problema que afecte a nuestros derechos humanos, nuestros bienes, nuestro patrimonio. El día que tenemos un problema, recurrimos al Poder Judicial y el Poder Judicial defiende nuestros derechos. ¿Es perfectible? Sí, pero exijamos a los legisladores que hagan una reforma al Poder Judicial responsable y que atienda realmente las causas y que exista una correlación y una lógica entre el problema y la solución. Creemos que está en el interés de todas y todos los mexicanos modificar ciertos elementos del Poder Judicial, fortalecerlo y que se garantice una mejor impartición de justicia. Entonces, apoyemos al Poder Judicial Federal y exijamos a los legisladores que hagan una reforma responsable. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Paco. Igualmente tomo esa analogía que estaba señalando Mariana. Esto es como el oxígeno. No lo veo, no lo reclamo en todo momento, pero cuando hace falta, vaya que en ese momento lo aprecio. Pasa lo mismo con el Poder Judicial. Cuando se requiere, esto puede ser materia de vida o muerte. Y es en esos momentos donde se aprecia que efectivamente la suerte de aquella persona que fue privada de la libertad, el de una madre que perdió a la mejor no tiene el sustento para sus hijos, de niños que no reciben medicina para cáncer, de personas que fueron desplazadas de su hogar sin justificación alguna. Y me podría seguir. Es decir, hay muchos eventos que son de carne y hueso, que son de trascendencia diaria, que son realmente muy importantes y que ameritan justamente la atención de la ciudadanía de que esto no puede transitar, por lo menos no de esta vía. Segundo, también creo que es importante que nos solidaricemos por esta misma razón con los trabajadores del Poder Judicial, que hoy en día están pasando un momento complicado por la enorme incertidumbre que se da sobre su método de vida. Y hay que señalar que el Poder Judicial es de los grandes transformadores en cuanto a movilidad social se refiere. Y que se amenace la carrera judicial, que se trastoque la meritocracia que está ahí de por medio, es una enorme forma de romper una secuela de trabajo de muchas personas que llevan ahí 10, 20, 30, 40 años trabajando para tratar de acceder a mejores condiciones de desempeño y todo lo que trae aparejado. Así es que no podemos permanecer ajenos a esto. Y finalmente señalar que la reforma judicial depende mucho de lo que sucede en los siguientes días en el tema de sobrerepresentación, que esta es parte de un esquema mucho más amplio de lo que se puede decidir en nuestro país respecto a las reglas básicas de convivencia que rigen nuestro habitar, nuestro estar en este país, y que es nada más y nada menos que las normas constitucionales. El afectar las normas constitucionales en una forma autoritaria, en una forma individualista, y sin haber hecho el diagnóstico y los consensos necesarios, no puede traer buenos resultados. La reforma judicial es uno de esos fenómenos, pero no es el único. Y por lo mismo hay que llamar la atención, insisto, a la ciudadanía de compenetrarse en lo que está sucediendo, porque los errores que se puedan cometer pueden llevarnos a puntos de no retorno o de muy difícil reparación. Quizá en la vida de los que estamos escuchando esto no podríamos ver la reparación. De ese tamaño es la importancia del tema que estamos hablando
y por eso importante, insisto, que lo escuchemos. Finalidad, también hemos hecho referencia a este foro que se hizo hace un par de semanas y que tiene por finalidad que los legisladores escuchen de qué manera se puede hacer un buen trabajo. Nosotros, y estoy seguro que Mariana estará de acuerdo conmigo, lo que queremos es que hagan un buen trabajo. Lo que queremos es que tengan magníficos resultados, que tengan logros y medallas que se puedan colgar. La ruta actual no es la idónea, pero sí hay mecanismos, sí hay ideas y hay propuestas concretas de cómo hacer bien la tarea. Ojalá escuchen, se cuelguen esa medalla y recibirán todo nuestro reconocimiento. Pero si siguen en la ruta perdedora, la ciudadanía tendrá que reclamarles el error que habrán cometido, que repito, puede quedar en los anales de la historia como de los más grandes que se hayan visto en la historia de este país. Pues Mariana, Paco, les agradecemos nuevamente el haber participado, el haber transmitido todas estas ideas, todos estos conocimientos. Vamos desde luego todos a estar muy al pendiente del desarrollo de esta iniciativa, de esta potencial reforma. Y bueno, también felicitarlos porque son ciudadanos de acción, ambos que son vocales y que están realmente defendiendo lo que creen que es correcto. Así es que felicidades de parte de todo el equipo que organizamos el podcast. Y bueno, pues seguramente recibiremos de nuestra audiencia algunas preguntas, habrá dudas, se las haremos llegar en su oportunidad. Y bueno, a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast. Estamos iniciando nuestra 5ª temporada, así es que estamos muy contentos y bueno, siempre con la idea de acercar el mundo del derecho a todos ustedes. Hasta luego.